Hoy vamos a abordar temas de la psicología positiva y desarrollo humano. ¿De qué hablamos? Martin Seligman, uno de los autores más representativos de la psicología positiva, promueve un enfoque de la psicología basado no en la patología, sino en los aspectos saludables y positivos del ser humano. El estudio y la comprensión de los aspectos positivos del individuo favorece el establecimiento de nuevos métodos de intervención para propiciar su bienestar. Según lo anterior, es posible afirmar entonces que la psicología positiva tiene como objeto de análisis las bases de la felicidad y el bienestar del ser humano, así como también, los comportamientos y los hábitos que lo promueven. Para lograr lo anterior, la psicología positiva propone abordar dos aspectos esenciales. La dimensión hedónica, se refiere a aquella visión que se enfoca en estudiar las bases de la felicidad y el bienestar subjetivo de las personas. Se considera que, el bienestar de las personas es posible a través del afecto positivo, el placer, el balance afectivo, las emociones positivas, el afecto neto y la satisfacción vital. La dimensión eudaimónico, se refiere a aquella visión que se enfoca en estudiar los aspectos positivos del carácter y el temperamento de las personas. En comparación de la visión hedónica, en este enfoque no se piensa tanto en la satisfacción y gratificación del sujeto, sino más bien afianzar aspectos de su personalidad para lograr el alcance de metas. Se enfoca en fortalecer las virtudes, la autorrealización, el crecimiento psicológico, el logro de metas, la satisfacción de necesidades y las fortalezas del carácter para afianzar una serie de hábitos, que ayuden a promulgar el desarrollo de nuevos potenciales. Por lo tanto, puede decirse que la visión hedónica está orientada a analizar los estados de bienestar subjetivo que propician o se relacionan con los estados de felicidad, como también, la búsqueda del placer, virtudes, supresión del dolor entre otras. Esta se refiere a la percepción de bienestar basado en la presencia, experiencias y afecto positivo y la disminución o ausencia de las cosas negativas. Por otra parte, la visión eudaimónica tiene como objeto de análisis la parte objetiva del ser tales como los potenciales, los talentos y los rasgos positivos. En contraposición a la perspectiva hedónica, esta se centra ya no en el aumento o disminución de afecto positivo y diagonal o negativo, sino a la plena potencialización de las cualidades que presenta el individuo. Con base en estas dos dimensiones, procederemos a explicar qué aspectos de los seres humanos se necesitan examinar para promover el hedonismo saludable. Hedonismo y desarrollo humano. Dentro de la visión hedónica es necesario reflexionar asuntos relacionados con las experiencias subjetivas, las cuales comprenden el bienestar subjetivo, la motivación, la satisfacción con la existencia y la influencia que tienen estos factores sobre el desempeño y el rendimiento del individuo. Durante años, el concepto de felicidad ha sido un término bastante polisémico y abierto a innumerables definiciones, por lo que se sugiere que este concepto sea denominado como bienestar subjetivo. Se considera que la felicidad y el bienestar están relacionados por la variedad de beneficios que implican en diversos contextos como el de la salud, las relaciones interfamiliares, la satisfacción laboral, la estabilidad psicológica, la conducta prosocial, entre otros. En este sentido, el bienestar subjetivo se ha sido entendido como la satisfacción con la vida que permite al individuo informar de qué es la buena vida. Cuando el individuo tiene la oportunidad de experimentar estos sentimientos, es capaz de realizar valoraciones positivas en cuanto al medio que lo rodea. Según la literatura asociada al estudio del bienestar, existen dos dimensiones en el ser humano, la dimensión emocional y la dimensión cognitiva. El aspecto emocional hace referencia a la capacidad del individuo para manejar problemas, dotar de significado una situación y analizarla como un desafío. Mientras que, la dimensión cognitiva se refiere a las evaluaciones que haría la persona frente a la calidad de vida que tiene. Este proceso de valoraciones positivas contribuye a que los individuos perciban su quehacer de manera satisfactoria. Del mismo modo, se plantea que la satisfacción y el bienestar tiene tres componentes. En cuanto al pasado, la percepción que se tiene del presente y la esperanza hacia el futuro. Entre las emociones positivas asociadas al pasado, se encuentran el perdón, la satisfacción con la vida y las experiencias óptimas. Entre las emociones asociadas al presente se encuentran el flujo o flow positivo y la tranquilidad. Y por último, entre las emociones positivas asociadas al futuro se encuentran el optimismo y la esperanza.
Cuando las personas experimentan emociones positivas tienen mayor posibilidad de disfrutar de su trabajo o quehaceres cotidianos. Asimismo, pueden experimentar el flujo, conocido popularmente como flow, definiéndolo como la manera en la que el individuo se desenvuelve en la tarea, sin ser tocado por el tiempo, ni la fatiga ni otro conglomerado de factores, puesto que la actividad es agradable. Este constructo, flow, más que ser un concepto abstracto, es un proceso dinámico, puesto que la satisfacción con la vida no necesariamente está en los resultados, sino en el disfrute de la actividad misma, por lo que las probabilidades de que el individuo obtenga una sensación más prolongada de satisfacción aumentan en la medida en la que realice actividades de disfrute. Por otro lado, para comprender las consecuencias que traen las emociones positivas en el trabajo, es pertinente establecer una distinción entre placer y gratificación. El placer hace referencia al éxtasis, el deleite, el orgasmo, la inmediatez de las cosas, mientras que la gratificación consiste en la realización de actividades que sean de agrado para el individuo. Enfoque eudaimónico y desarrollo humano. Si bien, es cierto que las emociones positivas pueden hacer que la persona obtenga gratificación hacia su trabajo y quehaceres cotidianos, se proponen otras variables que pueden estar relacionadas con el desarrollo del bienestar subjetivo. Anteriormente se mencionó la tradición eudaimónica, la cual hacía referencia a los aspectos objetivos del ser humano, tal como son el caso de los talentos, las virtudes y los rasgos, o dicho de otra forma, se centra en el análisis de los aspectos observables del individuo. Los primeros investigadores del enfoque eudaimónico identificaron los rasgos positivos, entre los cuales se encuentra la justicia, el temperamento positivo, el amor al conocimiento, el sentido de trascendencia y el coraje. Cuando las personas tienen la oportunidad de desarrollar estos aspectos en el marco de su personalidad, pueden también originar en hacia ellos el afecto positivo. El afecto positivo está relacionado con la experiencia, sentimientos de satisfacción, gusto, entusiasmo, energía, amistad, unión, afirmación y confianza, así como con la extroversión y la resiliencia. Con base en lo anterior es posible afirmar que el flujo positivo y la sensación de disfrute de la tarea encomendada están influenciados por la personalidad del individuo. Estos rasgos no solo favorecen que la persona tenga una experiencia de gratificación con su trabajo o profesión, sino que también implica el desarrollo de ciertas fortalezas, como por ejemplo, el sentido de humor, el cual es considerado como una virtud propia de la especie humana. Ahora bien, con el desarrollo de los rasgos positivos y de las virtudes en el ser humano, la manera de percibir el mundo se modifica, es decir, las situaciones donde se desenvuelve el organismo pueden verse como positivas. Esta modificación ayuda a que se despliegue el optimismo, considerado como un rasgo que actúa como mediador entre la interpretación personal y los eventos externos. Los individuos con estas tendencias suelen mantener esperanza y formular estrategias de acción para afrontar los problemas que se presenten. Los rasgos positivos y las virtudes favorecen también el desarrollo de la resiliencia, el cual se refiere a la capacidad del sujeto para afrontar situaciones adversas y superarlas. Cuando se percibe una situación como desafío o reto y no de amenaza, el individuo puede ser flexible y reducir el impacto negativo de esta experiencia. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, las virtudes y fortalezas son elementos característicamente predominantes en un self positivo. Los factores como el crecimiento personal y la experimentación de las emociones positivas conllevan a comportamientos adaptativos y la formación de estados mentales positivos, lo que a su vez, prepara de manera implícita al individuo para enfrentar futuras situaciones adversas. La preparación frente a estas situaciones está asociada con el desarrollo de habilidades sociales necesarias para establecer vínculos de apoyo y amistad. La mayéutica y la búsqueda de sentido. ¿Qué es la mayéutica? ¿Cómo puede fomentar el sentido a través de lo que dice la gente? Es una pregunta que sería interesante que se puede responder con el uso de la mayéutica. En términos generales, la mayéutica fue un término sugerido por el filósofo Sócrates, quien sostenía la importancia de mantener una discusión o diálogo racional para alcanzar la verdad. Según Sócrates, la idea de su método era despertar la ironía por medio de los diálogos para generar un razonamiento más inductivo y el interlocutor pudiera percatarse de su ignorancia con el fin de identificar sus errores. De forma analógica,
Sócrates sugiere que la mayéutica es la ayuda que se le da a una persona para que pueda parir el conocimiento que desconoce de sí mismo. Para hacer lo anterior, Sócrates empleaba y elaboraba una pregunta por cada respuesta que ofrecía el sujeto. Esto, bajo la hipótesis que la respuesta que ofrecía el sujeto por sí mismo lo conllevaba a encontrar el conocimiento que ya sabía. Este proceso de diálogo permanente, es lo que muchos filósofos han denominado la dialéctica. ¿Cómo se utiliza la mayéutica en los procesos de coaching? En la actualidad, una de las técnicas que se emplean en el coaching es el diálogo socrático, lo cual consiste en establecer un encuentro existencial entre dos personas para hacer que el individuo mediante su autonomía y libertad de respuesta a sí mismo por medio de las preguntas del entrevistador. La idea de aplicar el diálogo socrático consiste en hacer que la persona se haga consciente de su libre voluntad para ser responsable de las decisiones que toma y hallar el sentido de estas.